pues sigue dominando el anticiclón sobre Canarias y ahí estamos viendo imágenes preciosas de esa cámara que tenemos situado en lo más alto del arrecife, Gran Hotel. Y lo bonito que es esta isla, la verdad, cómo cambia cuando el tiempo está claro, en este caso soleado. Y la verdad, después de haber llovido pues durante las últimas semanas, ¿no? En cualquier caso, insisto, Lanzarote es que cambia radicalmente. Siempre es una isla que tiene su belleza, pero la aumenta. Es como si se maquillara cuando realmente el tiempo está bueno. Don Miguel Ángel de León, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buena, muy bien. Es la mejor publicidad estática, es la mejor publicidad que ahorra además tener que ir a ferias turísticas porque habla por sí misma. La fotografía, la imagen que estamos viendo, que vimos ahora cuando entramos, que acabo de ver yo porque me he hecho todo ese recorrido por el reducto, es la mejor publicidad silenciosa de la isla. Vamos a hablar ahora con Gloria Artiles, a darle la bienvenida. Buenas tardes, Gloria, ¿cómo estamos, tardes, Gloria? Bastante bien. El tiempo magnífico. El tiempo magnífico. Y va a seguir así, el tiempo ahora en este puente que va a aprovechar nuestro siguiente invitado, Pedro Martín. Buenas tardes, don Pedro. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Muy bien. Pues va a haber un puente primaveral, don Pedro. Usted lo puede aprovechar, puede ir a la playa, caminar. Sí, se pueden hacer muchas cosas. No querrá usted que le cuente lo que voy a hacer, pero bueno, se puede aprovechar el tiempo. Hombre, y sobre si todo algo que se puede contar, se cuenta. Una si isla... algo no, secreto, ¿no? Si es una cosa personal, tendré que decidirlo yo. Pero no, coincido con toda la mesa en que tenemos una isla maravillosa y que luce mucho más cuando el tiempo está pues así de bueno, ¿no? Así de bueno, y además sobre todo porque está muy limpio el ambiente con las lluvias que ha habido y que llevamos un par de semanas que no ha venido ningún tipo de calima, pues ha dejado la isla, el ambiente muy limpio. Pero por cierto, se estaba preveyendo que pudiera venir algo de calima en los próximos días, no de manera muy grande, pero bueno. Estamos en diciembre, imagínate la gente que vive en el norte de Europa, viene aquí y está alucinando. Ayer ya había rastros de calima, hoy hay algo menos, pero está previsto que para mañana y el jueves haya un poquito más de calima. No de estas calimas densas, muy densas que hemos padecido hace apenas unas semanas, pero sí algo de calima que en cualquier caso tampoco a estas alturas ya no nos va a molestar demasiado. Bueno, ha quedado visto para sentencia el juicio que se celebraba hoy en Arrecife por parte de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que se había desplazado a la isla de Lanzarote, un juicio por el que se acusaba a un varón, esto es la acusación de la Fiscalía, se acusaba a un varón de haber abusado sexualmente de su sobrina, aprovechando que la bañaba cuando lo dejaba solo sus familiares. En este caso, él lo ha negado todo y en las próximas semanas, dentro de 15 días, un mes, se podrá conocer finalmente el fallo de este juicio que se ha celebrado hoy, insisto, en la Audiencia Provincial de Las Palmas, que se ha desplazado a la isla de Lanzarote. De momento, él lo ha negado, este señor lo ha negado allí en sede judicial y por lo tanto ya veremos si finalmente existen o no pruebas fehacientes para condenarlo por un delito de abuso sexual que le pide el fiscal 5 años y medio. El forense ha dicho que según su informe, en su informe ha dicho que no hay penetración, pero sí irritación de sus órganos genitales. Ya veremos, por lo tanto, este juicio que acaba de finalizar hace escasamente unos momentos en la sede judicial, en este caso, del Palacio de Justicia de la isla de Lanzarote. Don Pedro, ¿ha visto usted la iluminación navideña? ¿Le gusta? ¿La de dónde? Bueno. ¿Qué quiere que le diga, Jorge? ¿Qué quieres que te diga? Dígame usted lo que usted quiera, pero la verdad. No, mi opinión al respecto. No, bonito, ese está bonito. Yo creo que, bueno, dentro de lo que cabe, no es de las peores cosas que se lleva a cabo en el municipio de Arrecife. La verdad es que yo eché de menos al comienzo de mes ese árbol, por lo visto se montó un poquito más tarde, pero la verdad es que alegra un poquito la vista de una ciudad que necesita de muchas alegrías, ¿eh? Creo que, y como denuncia creo que alguna formación política, el castillo está bastante triste, podrían haberse esforzado un poquito más, pero bueno, no creo que sea de las cosas que le quite el sueño a la gente, pero sí es verdad que alegra un poquito y va con el ambiente navideño que vamos a disfrutar. Yo creo que toda capital, Gloria, que se precie, tiene que tener por lo menos algunos motivos navideños por esta fiesta y sobre todo una isla turística como es Lanzarote y Arrecife, que vienen muchos turistas de las zonas turísticas, pero sobre todo cruceristas, ¿no? Hombre, no, toda capital que se precie tiene que tener esa
adorno en Navidad y tiene que tener muchísimos más servicios públicos y tiene que estar mucho mejor dotada. Yo creo que hay muchas cosas que es como cualquier casa, que te falta la lavadora, te falta la nevera y de repente compras el árbol más grande. Bueno, está bien y evidentemente tienes que comprar un árbol, pero una capital que se precie no se reduce exclusivamente a las luces de Navidad. Bueno, como siempre lo criticamos, oiga, cuando hacen algo medianamente bien, vamos también a decirlo, al menos, ¿no? Igual que eso, a Miguel Ángel no le voy a preguntar porque... Sí. ¿A ustedes no les gustan los portales de Belén? Sobre eso de que hacen algo bien, bueno, esto es rutina, ¿no? Rutina institucional, hay que colocar las luces de Navidad y se colocan de la forma que se coloquen es otro asunto. Pero a mí me parece un cruel sarcasmo y mucha gente, sobre todo en redes sociales, lo está criticando, que una ciudad que lleva prácticamente todo el año, y ya no digo a oscura, barriadas como Argana, hay calles que llevan semanas, meses y algunas hasta años totalmente a oscuras, la gente tiene que iluminarse con el móvil, con la luz del móvil porque no se ve absolutamente nada, y de repente aparezcan todos los políticos de repente para hacer la foto con el arbolito de Navidad de turno. A mí también me parece, yo coincido con estamos contribuyendo a facilitar a que no siga el cambio climático. Si la ciudad estuviera medianamente bien iluminada, además, lo que no terminé de decir, lo que además de las barriadas, es que incluso en el centro de Arrecife, ahí la zona esa que está frente al Cabildo, y donde está el intercambiador de guagua, eso está totalmente oscura, la parte de la izquierda, Betancor, donde está el almacén, estuvo hace exactamente es una ciudad que sigue prácticamente a oscura, 8 días también a oscura. Pero no tiene nada que ver una cosa con otra. No tiene nada que ver, pero sería criticable. A ver, y yo creo que somos aquí todos de los primeros en criticar lo que pasa en Arrecife, pero si no son capaces también de poner que por cierto termina este año el concurso, y Arrecife ya sabe el problemita que tiene con el tema de los concursos. En este caso un año para sacarlo, ¿no? Sí, pues sabe que la mesa de contratación no se celebra desde febrero de este año en Arrecife. La mesa de contratación no se celebra. Nada, desde febrero de este año. Es una gran noticia. Bueno, eso lo he reconocido por ellos, ¿no? Además creo que estaba en alguna nota. Hombre, yo creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es la corriente, la iluminación que tiene que estar durante todo el año, que es verdad que ha sido deficitaria, igual que los semáforos, igual que muchas cosas, y otra cosa es que la relacionemos con la luz de Navidad. Hombre, es que si no ponen la luz de Navidad, sería otra cosa criticable más, no mezclemos, desde mi punto de vista. Yo creo que también. Bueno, vamos, por cierto, una mala noticia, en este caso otro accidente grave, ocurría hoy en torno a las 6:30 de la mañana en la carretera que baja desde La Villa en este caso a Taíche. Pedro Martín ya había pasado por ahí 1 hora y media antes, ¿o no, don Pedro? Pasé, pero ya te digo que cuando regresé a La Villa, que hoy curiosamente regresé más temprano, estaban todavía recogiendo y yo pasé a las 9 en punto, todavía estaban limpiando la calzada del golpe, la verdad es que llamativo, importante que se dieron ahí estamos viendo imágenes de la crudeza del golpe, fue un golpe frontal, un coche que bajaba, que subía hacia Nazaret y otro que bajaba de Nazaret, una furgona, chocaron frontalmente. Al parecer son gente de aquí, algunos de ellos de Lanzarote, o al menos vivían en esa zona, uno en Nazaret y otro en La Villa. Y bueno, la buena noticia es que estaba pues grave uno de ellas, la chica estaba grave, pero ya al parecer las noticias que nos llegan es que está fuera de peligro. Pues un milagro, porque cómo ha quedado el coche es una barbaridad, ¿eh? En esa zona ha muerto otras personas en su momento, ya fallecieron, porque el golpe ahí es que si es frontal es bastante importante. Es como la zona que va desde Playa Blanca hasta Yaiza, también, porque son carreteras muy rectas, te puedes quedar dormido o simplemente ir más rápido de la velocidad que crees que vas. Es curioso, pero yo siempre lo digo como, en fin, no es que suceda al 100%, pero a veces son más peligrosas las carreteras rectas que las que tienen muchas curvas. ¿Por qué? Te confías. Porque si te confías, vas a mayor velocidad y por lo tanto el accidente, si se produce, tiene mayor impacto. En cambio, cuando hay muchas curvas, la gente va más despacio y si hay algún golpe... No, y vas más atento, ahí te distraes enseguida. Va más atento, va a menos velocidad y si hay golpe es mucho más Bueno, de hecho, hay más zonas leve. en la península, bueno, también en Tenerife, que siempre se decía que los conductores de Tenerife en la Guerra Civil, por ejemplo, los cogían precisamente por la pericia que tenían, que efectivamente en zonas muy, muy complicadas de la península, por Galicia y tal, ahí hay muy pocos accidentes porque vas con todos los 5 sentidos puestos. Esa zona tienes tu razón, porque a mí me ha pasado bajar desde Tequise hasta abajo y de repente te pones ahí a 100 y pico sin darte cuenta. Afortunadamente no se producen los accidentes con mucha asiduidad, pero cuando se produce son
La verdad es que creo que es importante, accidentes muy importantes. No, y gracias a Dios no ha pasado nada, pero vamos, el coche ha quedado completamente destrozado. Seguimos sin saber nada del presunto pirómano que se ha dedicado a quemar en estas últimas 2 semanas, los fines de semana sobre todo, pues container, pero está detrás de ello Bueno, eso de presunto pirómano, alguien que quema es pirómano. No, Lo de presunto, me refiero vamos a que, dejarlo entre comillas. se trata de, Lo que pasa es que de no una se sabe misma quién- persona. Bueno, Se refiere Eso al es lo que- pirómano del contenedor, Sí, se llama, contenedor, se claro. llama. Le llaman No, que ya está, no, ya está porque denominado. está se ya el llaman- destripador y el pirómano del también contenedor. puede ser, bueno, él, no sé por qué hablan en singular. Yo, lo que hicieron No, esto hace, es nosotros- hace 2 Ustedes sábados. ven de fama que les gusta a esta gente. les Sí, sí, gusta- está claro, o sea, hay que, como la película. Pero no, pero si es el que tiene que ver con el de hace 2 fines de semana, entonces, si es uno solo es muy rápido, hay que reconocerlo, porque quemar como 7 o 8 contenedores en un solo fin de semana, en un periodo de tiempo bastante corto, Puede pues, ser, o pueden que ser tenga algunos una más y están fiebre. coordinados. Esto ya no lo sé, la policía sabrá, pero yo desde luego. Ahora, lo de presunto pirómano no, es que no hay más que ver las imágenes. De presunto nada, es un pirómano más que declarado y No, declarado. lo que se investiga, y ahora en serio, es si esa es la misma persona la que está quemando, Claro. es una sola persona. Se cree, por los datos que manejan, todavía no puede asegurar 100%, pero se cree que es solo Como una se pidan persona. daños con efectos retroactivos a todos el daño que ha hecho, además de los contenedores, a coches y demás, le puede caer una buena. Pero Lo lo que está único que claro es que advierto si es que la policía está detrás de él y que tenga mucho cuidado Y porque... de todas maneras, si es más de uno, está claro que están Sí, coordinados. coordinados. Vamos Claro, a ver, pero porque para que es sea en al el mismo mismo tiempo. espacio. Para al mismo despistar además a los tiempo. bomberos, porque aquella noche del sábado, de hace 2 sábados, los bomberos tuvieron que vérselas también y deseárselas para controlarlos todos. Eran prácticamente a la misma hora. Bueno, y la Graciosa tiene ya lo que es va a tener una nueva ambulancia, tenía una desde el año 2007, pero en precario, ahora vas a tener una ya con toda la modernidad, Todoterreno. todoterreno, y en definitiva yo creo que va a estar, creo que se cumple una vieja demanda, porque es verdad que fue en 2007 cuando estaba Inés Rojas como presidenta del Cabildo, si no recuerdo mal, cuando se puso la primera ambulancia, pero esa ya estaba obsoleta, aunque está perfectamente, en perfecto estado, porque la han cuidado muy bien, pero realmente las cosas han evolucionado, hay muchas más dotaciones ahora para evitar pues, percances, y en este caso, precisamente ayer se producía un accidente, un señor de 62 años, un alemán, en una de las olas en la playa de La Concha, de La Concha, que las que lo conocemos. Una de las más peligrosas. Es una, además. pues, Y el norte, engañosa, además, es engañosa engaña porque mucho. parece una playa tranquila, Claro. pero allí sale una sola y efectivamente si no te sabes introducir bien en la playa es un peligro porque bate contra la arena. La ola cae en la propia arena, no cae en medio del mar, cae en la propia arena y es un peligro. Aquellos que la conocen pues no saben cómo salvar la situación, pero los que no. Y bueno, un señor de 62 años tuvo que ser pues trasladado después, creo que no sé si en helicóptero. No sé si en helicóptero no, pero sí es verdad que salió bastante magullado, afortunadamente, porque recordemos que creo que fue en esa misma playa, o por lo menos la zona, precisamente una familia francesa perdió 2 o 3 de sus miembros, ¿no? Juntos en Hace tiempo, el mismo, no, tanto tiempo no hace, bueno, hace ya 2 años, dos, más no tres más, años, no sí. hace más, ¿no? Bueno, y por cierto, en el ámbito político, decir que Somos Lanzarote ya tiene candidata, en este caso, a la alcaldía, ¿no? Yo no me atrevería tanto, lo que tiene es una de las personas que se ha ofrecido a liderarlo, fue elegida. ¿Ya está elegida? Elegida ya para ser la candidata a la alcaldía de Arrecife, en este Ah. caso en sustitución de su amigo Borja. Pues muy bien, me parece bien. Por lo visto, por lo poco que he escuchado, es una persona que está bastante bien considerada, por lo menos lo he escuchado a Tomás, y es una persona que tiene pues bastante experiencia en todo lo que es el ámbito participativo, es decir, que cumple bastante bien un poco con el perfil que debe reunir un candidato de este tipo de perfil de izquierdas. Es una persona que también he escuchado a otras personas, no solamente de Somos, decir que bueno, es una persona muy trabajadora, con la que se puede trabajar. Yo no la conozco. Pero el hecho de que haya ido, quizás lo que ha sorprendido a la gente que no estaba metido en estos follones, es que Borja no repitiera, ¿no? El concejal actual de Podemos, Bueno, Somos, perdón. Está claro que hay dos portavoz. corrientes muy El en la portavoz, izquierda digo. en general, o
ya que estamos hablando tanto de extrema izquierda, en este extrema caso, de derecha, todas maneras, la extrema según izquierda. tengo entendido, no es 100%, pero lo que tengo entendido es que Borja también apostó por Lidia Pla, porque Borja quiere, al parecer, tiene intenciones de si se sigue en política, ir al Parlamento de Canarias. Pues no lo Por sé, Somos yo Lanzarote. te imagínate tú que yo pensaba que esto nada más que era el pronunciamiento de Lidia para encabezar la lista y que Borja pues también presentaría su candidatura. Con eso te digo todo, que no pensé que Borja iba a repetir, porque recordemos que lleva 3 años solo en el ayuntamiento, bueno, un poco más de 3, cerca de El problema que puede de 4. surgir en cualquier caso es que Lidia, por lo visto, es de las que son más partidarias de llegar a confluencia. La idea que hay es que Podemos y Somos hagan una sola plancha con un nombre determinado. Izquierda Unida también. Izquierda Unida también y otros partidos, para tratar de sacar unos resultados positivos de cara a las próximas elecciones. El problema que yo veo es que si Somos va solo, al menos al Parlamento, con seguridad que no tiene ningún representante, o lo va a tener muy complicado. En cambio, si va dentro de Podemos ya se verá, pero claro, Podemos también si saca uno. No creo que saque más de Ciudadanos un no está ahí, ¿no? ¿Eh? No, en la confluencia no. No, lo decía de broma. De Oye, todos modos, sí. Sí, no, porque quiero ir ayer tuvimos aquí al único representante conocido. Al único representante conocido. Déjame No hablar. quiere decir, porque él me corrigió, que sea el único militante de Podemos. Tienen un coordinador Podemos, de Vox. En la isla de Lanzarote. Estoy Tienen un refiriendo coordinador. A Cifri Soria, tiene un coordinador insular. Ujú. Creo que mañana viene el coordinador de toda Canarias. Ujú. Y bueno, pues que él decía que la intención es presentarse ahora, este coordinador insular va a presentarse como candidato al Cabildo, es decir, que vos va a presentar Te lo dije lista el al martes Cabildo. pasado. Mira, solamente una cosa. Además, invito al moderador de este programa que mire su propio WhatsApp. Porque el sábado recibió usted un WhatsApp, hombre Jorge, esto fue tal cual, recibió un WhatsApp desde Sevilla diciéndole que invitara usted el lunes al señor Cifri Soria, que luego me han dicho que lo ha traído usted, muy bien hecho por cierto, porque iba a ser la sorpresa. Hombre, usted me dice una cosa y yo la hago. Claro, es que iba a ser la sorpresa. Y le dije que los resultados, le dije, ese que le mandó el WhatsApp desde Sevilla, los resultados iban a dejar en ridículo a todas las encuestas. Pero es que yo me he tomado la molestia de recortar tanto la encuesta del CIS como los resultados finales. Siempre que aquí hablamos de las ¿Usted, encuestas Miguel, estuvo en del Andalucía? señor... Sí, en Sevilla. Ah, lo estoy diciendo. y preguntó a todos los que habían votado. No, pero eso se veía, es una cosa que estaba en el ambiente. Mira, déjeme decir solamente una cosa. Con respecto a las encuestas dichosas, no sé si han visto la encuesta del CIS con Sí, respecto, sí, yo con respecto a también lo he estado Andalucía, mirando. son Casi escandalosas. acierta. Sí. Como que Casi casi acierta. acierta, solo Sí, falta. le dio 1 a Vox, vamos. 0-1 le dio. Y al Partido Popular le dio como 10 menos y al PSOE 10 más. Pero bueno, pero Sí, este es el mismo al señor PSOE Tenazo, ¿no? Porque dijo que iba a perder siempre 2 que lo y ha perdido comentamos, 14. a mí Sí. hay una espectadora de este programa, una espectadora militante del PSOE que siempre me echa en cara que por qué me burlo de las encuestas del CIS y por qué digo que tiene que ver con el señor Tenazos que maneja, es el cocinero de esta encuesta, que no es creíble, porque por lo que se palpa en la calle. Bueno, pues aquí esto es un resultado evidente. La Posiblemente diferencia... ha sido el director del Por favor, más es una vergüenza. partidario. Es una vergüenza. Es Y una sectario. cosa- claro, No, sectario, pero vamos. que hay- militante El militando. problema es que hay una ciencia demoscópica, Que sí, es que decir, sí. Sí, y pero está entonces, desprestigiando. Sí, ¿eh? ese es Está el gran desprestigiando a la problema. ciencia Menos mal que demoscópica. científica. Hombre, Sí, menos mal que científica no hablamos de astrología. No, pero, vamos a ver, pero esto es como todo, los datos son, vamos a ver, son objetivos y efectivamente Gloria, lo que este pasa señor... es que la gente Sí. miente por una... Hay un voto No, la oculto gente no es que en mienta. el caso de Escucha. Vox pasa como en el PIL en Lanzarote. La gente Sí. no confiesa que vota al PIL, que votaba en su Es momento el PIL. evidente Y que ahora no lo es han igual. confesado. La gente El no lo que confiesa. miente Es es el evidente que señor no lo han Tesano. Porque es confesado. políticamente Pero incorrecto independiente, confesar que se vota pero a Vox y independientemente que es de así. eso, hay una ciencia Sí, la ciencia, ya te digo. demoscópica No y es una ciencia, investigación lo siento, social. No, sí es una ciencia. No es una Mira, ciencia. eso, Miguel Ángel, hay una ciencia que es la estadística. La ciencia Y además, empírica es una escucha, cosa. por Escucha, favor, deja hablar. Deja hablar Miguel a alguien. Ángel. Deja hablar a alguien. Es que esta deja tertulia. hablar Pero porque Gloria, además... reconócele que él ya lo dijo. Por favor, Ya lo dijo. Es verdad, no le- es ya lo que dije, de esto se Ya lo dijo, trataba, porque ya aquí hay que dar hasta claro, palmas. No, déjame decir una cosa. A ver, no, Espera, no, no, perdona. te voy a dejar perdón, decir. termina, Bueno, termina. nada, termina, Ya, nada. Gloria, ya termina. Vamos a ver, hay una ciencia demoscópica en la investigación social, es una ciencia. Eso simple, o sea, eso no, pero que es así, es dificilísima. Además, la carrera de estadística es dificilísima, tan difícil como la de farmacia, fíjate, así de claro. Sobre todo Es acertar. cierto. Otra cosa es que un señor coja esa encuesta, lo cocine a su manera y no saque efectivamente y desprestigie al CIS de tal forma que es lo que ha hecho. Porque sí que hay otras encuestas que efectivamente se han acercado más. En lo que sí que estoy La del totalmente de ABC, acuerdo, un poquito. efectivamente. Sí, por 2 nada más. poquito, sí. Porque en lo que estoy de acuerdo es que evidentemente el votante de Vox y el votante de esa derecha no va a decir que va a votar
porque es lo que se llama la espiral del silencio. Eso lo sabemos todos los que hemos estudiado comunicación. Yo no voy a votar en contra del pensamiento mayoritario, efectivamente. Lo políticamente incorrecto. Entonces, pero la verdadera opinión está siempre en la urna, porque es ahí donde no me ve nadie lo que verdaderamente pienso y lo que verdaderamente quiero cambiar. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, esto de que ahora Vox no va a sacar nada y no sé qué y no sé cuántos... Vamos a ver, aquí yo creo que lo que ha pasado efectivamente es el tema catalán, evidentemente, el tema de la inmigración, que en pueblos como el Ejido, de 58 votos que tenían, pasado a 7.000 y pico, aquí ya está pasando algo, pero es que además yo creo que ha pasado otra cosa, y es que hay una parte, porque ¿de dónde han salido esos votos? Hay una parte de los propios votantes de izquierda que cuando han visto la casa que tiene, por ejemplo, el señor Pablo Iglesias de 600.000 euros, no soportan el cinismo, la caradura y la hipocresía desde ese punto de vista, ni tampoco las dictaduras del pensamiento único. Y eso es lo que está pasando. Y entonces la sociedad, y además cualquiera que estudia la historia, cuando nos escoramos mucho hacia la izquierda, aparece otro movimiento muy escorado a la derecha, ¿para qué? Para equilibrar, porque lo que no puede ser es que tú estés diciendo y vayas contra los ricos y no sé qué, y no sé cuántos y tal, y te cojas los 600.000 euros de tu chalet. Exactamente eso es lo que ha pasado, porque yo creo que estos partidos lo que han es subestimado la inteligencia de la gente. Es decir, yo lo que no voy a votar es a un partido que está diciendo que todos tenemos que ser iguales y resulta que tú te jodes 600.000 euros en tu casa, tú pones tu muro para que no entre nadie. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Así Otra todo, cosa... no, yo creo que es más complejo guarda de que eso. seguridad. Otra Yo creo que es cosa, más complejo. no, vamos a ver. Más complejo, pero todo suma. No, todo pero suma. quiero decir que son muchas cosas y que no podemos decir solamente que es una cosa u otra. Otra cosa es lo que vaya a pasar a partir de ahora, porque todo el mundo puede estar en contra del independentismo, pero a medida que vayan poniendo las propuestas sobre la mesa, yo me temo que ese crecimiento no va a ser tan grande, porque evidentemente hacen propuestas que son claramente involutivas, por así decirlo, con determinados derechos que se han conseguido. Aún así, nos tiene que hacer pensar, por ejemplo, lo que ellos proponen de la supresión de las autonomías, que me parece que eso es imposible, pero sí que es verdad que nos tiene que hacer pensar que a lo mejor nos estamos dotando de una administración hiperdesarrollada, con muchísimo gasto, y que eso es lo que hay que mirar. Pero yo es lo único que creo que... De hecho, el desencanto que cogió Podemos en su día, precisamente de los partidos tradicionalistas, que no resolvían los problemas, porque con el buenismo no se resuelven los problemas, se detectan. Y además de detectarse, se dice que está muy bien, pero no se toman soluciones. Y entonces, pues ocurre lo que ocurre. Y como bien decía Gloria, oiga, es que la mayor parte de los 400.000 que votaron a Vox en Andalucía, la gente considera que son gente que ha cambiado ideológicamente de un día para otro. No, es que hay un sentimiento guardado desde hace mucho tiempo. No ha cambiado nada, sino que es el momento en el que no están a disgusto Aquí con nos esa decía dónde se ha historia. sentado Y de Gloria. hecho hay un 15% que se creen que son exvotantes del PSOE. Sí, imagínense. no, ahí De nos todas decía- maneras, a ver si puedo hablar un momentito nada más. A mí me parece que lo preocupante de todo esto, porque al fin y al cabo, a mí no me preocupa el resultado de Vox, porque el resultado de Vox es consecuencia de algo. A mí me parece que lo preocupante es el día después a la reacción del resto de partidos. Podemos, lamentable la reacción, pidiendo a la gente que salga a la calle por haber ejercido el derecho democrático que tiene cada uno para ir a votar. Y de todas maneras, y antes creo que por ahí se decía, lo que no se levanta la gente de un día, yo soy socialista, ayer le voto siempre al Partido Socialista y mañana me levanto con otro pie y le voto a vos. Habrá unas razones que lo llamativo de todo esto es que no hay ningún partido que se ponga a analizar por qué ha pasado este vuelco electoral. Mira, Monedero, que es de Totalmente. Monedero, ya dio un tirón de oreja porque vio que los análisis que hizo el partido fue, como tú acabas de decir, Bueno, lo de Yenique no tiene nombre. de risa, ¿no? Dice, mire, es que no solo falta la autocrítica, es que hay que tomar medidas. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque es que Monedero, que es el más listo de todos los que tiene ahí Pablo Iglesias, sin duda, y además el ideólogo y el que está detrás de Pablo Iglesias, aunque él no pertenece a ningún órgano, Recuerden al la foto- órgano la foto del creo chat. que se llama el órgano de Sabio o algo de eso de Podemos. Consejo de Sabios. Consejo de Sabios. Digo que le ha dicho, porque claro, usted sabe que allí van con una nueva, fue Andalucía Adelante, creo que se llamaba. Adelante Andalucía. una Adelante Andalucía. confluencia. Entonces, Monedero dice que empiezan a diluir
el nombre de Podemos con tantas cosas que al final la gente tampoco... Pero Jorge, también estamos centrándolo en Podemos y termino. El Partido Socialista empezó a decir que el problema era vos, ¿no? El problema es del Partido Socialista que lleva gobernando y que ha conseguido desencantar a tanta gente que han pasado a estar a la mitad de escaños que tuvieron en su momento. Y el tema de la corrupción también ha afectado para que muchos votantes del PSOE no fueran a votar. Efectivamente. Y se hayan ido, como algunos hicimos en su día, a la abstención. A la abstención. Muchos votantes del PSOE han ido a la abstención por lógica no matemática. A votar, simplemente por lógica no a matemática. Y algunos, la señora que estuvo aquí hace una semana, que es la de, creo que de comunicación de Vox. De Vox, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero ella decía, comentaba, y me sacaba casi incluso la sonrisa, que a ella le habían dicho gente de Podemos que iba a votar a Vox, ya me parece muy radical. Pero sí es verdad que hay del PSOE mucha gente que o se abstiene, como hicimos muchos en su momento y seguimos siendo abstencionistas, su día que votamos al PSOE me refiero, porque nos ha desencantado, pero también hay gente que ha podido a lo mejor radicalizarse un poco, sobre todo porque siempre lo recuerdo, el Partido Socialista se sigue llamando español. Y yo creo que la gran puñalada a Susana Díaz se la ha dado su antiguo amigo, enemigo, Pedro Sánchez, con sus pactos esencialmente con los llamados separatistas, también con la gente de Podemos, con la gente que más que tener una idea de Estado, tiene una idea de ir contra el Estado. Eso ha restado mucho voto a gente que es de izquierda, precisamente porque es de izquierda, no es nacionalista, y es que me hace muchas gracias lo que se considera nacionalista de izquierda, que es un contrasentido. Pero yo estoy verdaderamente alucinada de cómo se las gasta Pedro Sánchez. Es decir, Pedro Sánchez está pidiendo la cabeza de Susana Díaz como si fuera la única que ha sido sobre la que recae todo el fracaso. Cuando evidentemente, si se analiza bien, por lo menos tiene que ser a partes iguales, pero él va a salir a escape como sea de ese tema. Y luego otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención, está ejecutando la gran venganza contra ella, porque él se va a quedar ahí hasta el final, él no va a convocar elecciones hasta que pueda. Pero hay otra Creo cosa, que han tenido que intervenir los líderes ya históricos para pero ¿cómo se puede decirle a tener Pedro tanto Sánchez cinismo? Que tiene que rebajar la crítica y la tensión. Y de hecho, ya ahora mismo estaba viendo que el PSOE rebaja la tensión con Susana Díaz, pero le pide renovación en Andalucía. De todas maneras, es que puede destruir el partido. Es que date cuenta que puede destruir el partido. Date cuenta que de los 90 son los que tiene el Partido Socialista, diputados, 80, 90 son. 81, 20, es decir, una tercera parte son de Andalucía. Sí, de todas maneras, dense cuenta de otra cosa que ha pasado también, y es que la derecha ha ido dividida, que es por primera vez. La derecha está dividida desde que empieza Ciudadanos. La derecha siempre ha sido en torno al Partido Popular, a PE al principio, a lo mejor Unión del Pueblo Navarro, tal. Pero ha ido por primera vez dividida, fíjense. El ir en confluencia no te lo garantiza. Y sin embargo, Adelante Podemos ha perdido, Andalucía ha perdido. Y esto de que cuando tú te unes 2 y 2 no son normalmente 4, es que incluso pueden ser 3. Y aquí hay que darse cuenta de que hay un discurso común al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, independientemente de que después, que es donde se ha unido la gente, al tener más variedad para tu poder, porque claro, a lo mejor al PP no vas a votar nunca, pero a Ciudadanos sí, ¿no? Entonces, que esto no son, la derecha nunca va desunida, esta vez ha ido desunida y ha conseguido más votos que antes. O sea, es decir, aquí hay algo que está pasando. Y luego vamos a ver que lleva 36 años en el poder el Partido Socialista, que hay una regeneración democrática, que es salud para aquellas arcas. No hay que recordar a Andalucía que con el PER y todo esto es una red clientelar muy potente y todavía ha sido el partido más votado, ¿eh? O sea, es decir, el Partido Socialista es el partido más votado de Andalucía después de 36 años. Esto también hay que verlo, ¿sabes? Y de hecho tiene mucho mérito, el que todavía sigue siendo el más votado, pero es evidente... La red clientelar también pero es evidente, Gloria, que lo que más, y eso es lo que no quieren dar a conocer de alguna manera, de manera clara y evidente el PSOE y Podemos, es que la derecha, el voto de derecha, por primera vez, es mayor que el voto de la izquierda. Nunca hasta ahora, aunque el PP hubiera ganado al PSOE, pero con Izquierda Unida el PSOE tenía, el voto de la izquierda era mayoritario. De hecho, una vez ganó el PP con 50 votos, es decir, no llegó a la mayoría absoluta, que son 55, pero muy próxima, y no gobernó. Y no gobernó porque se unió Izquierda Unida y pero es como decía Pedro, que estoy totalmente de acuerdo con él. Pero ahora ha pasado, por eso es la gran debacle, no solo es del PSOE, sino de la izquierda, es que por primera vez en la historia de los 36 años que lleva la autonomía en Andalucía, pues es la primera vez que los votos de la derecha y los diputados, si sumáramos todos del centro hasta la derecha,
es mayor. Pero yo creo que es lo que decía Pedro, o sea, es decir, ¿cómo es posible que no haya una mínima reflexión de en qué he hecho yo algo mal? Porque evidentemente yo tengo clarísimo que esa gente evidentemente ha ido a votar y además ha votado a Vox. En lo de elegido es muy paradigmático. De 58 votos a 7.000 y pico. Aquí está pasando algo. Y después también llama mucho la atención es que se vendió como que esto era prácticamente unas elecciones a nivel nacional por la participación. Pedro Sánchez estuvo 3 o 4 veces en Andalucía. No me acuerdo el presidente. No, Pedro Sánchez solo estuvo 2 veces. Bueno, en lo que es 2 campaña, veces, pero campaña. se volcó el Partido Socialista con Andalucía, como se han volcado todos los líderes, y ahora, cuando ya no les interesa, es cuando están renunciando a esos resultados. La victoria suele tener muchos padrinos, usted lo sabe muy bien, don Pedro. La derrota menos. Pero la derrota es huérfana. Nosotros vamos, en este caso, a hablar con un invitado, en este caso un hombre que ha estado pues, en los movimientos también de ecologistas, sobre todo de la isla de Lanzarote, Pedro Hernández, lo vamos a tener en un minuto, pero simplemente decir que lo que todavía no se sabe es quién va a gobernar en Andalucía, porque aquello de que Ciudadanos ha dicho que quiere ser, que el presidente sea un hombre de su partido, el candidato, pues va a ser muy complicado. De hecho, puede complicarse la situación hasta tal punto de que si no se llega a un acuerdo, podríamos llegar a elecciones de nuevo, porque lo que está claro es que Susana Díaz no va a gobernar. Eso es lo único que tiene claro todo el mundo. Pero el problema es que no se sabe quién va a gobernar. Porque el señor de Ciudadanos pues no quiere darle... Es que yo el domingo no lo veía tan claro con esas ínfulas, ¿no?, de que aquí está clarísimo que va a gobernar el Partido Popular. Yo no lo veía tan claro. Está claro que Ciudadanos no se va a conformar. Y está claro también... Pero no se lo va a perdonar. El que impida un gobierno en Andalucía... Ahí está. No se lo va a perdonar. Están condenados a entender. Y Ciudadanos... por el mango, pero si lo utiliza, puede perder mucho apoyo a nivel nacional. Están condenados a entenderse. Gloria, claro. te voy a dejar porque tenemos ya esperando a Pedro Hernández. Vamos a hablar con él dentro de un minuto un poco de la situación en la que se encuentra, un análisis de la isla de Lanzarote. Bueno, pues ya tenemos a nuestro invitado, hacía tiempo que no teníamos por aquí en esta mesa de debate, de tertulia, a Pedro Hernández. En estos momentos, pues mucha gente quizás no lo conozca, fue un hombre muy conocido en los años sobre todo 90 y principios de los años 2000. Ahora está dedicado a la enseñanza, en este caso es profesor, buenas tardes, de la Escuela de Turismo. Buenas tardes. Pedro, ¿cómo estamos? Muchas gracias, muy bien, muchas Pero gracias. usted muchas más cosas, algunos hasta lo han llamado críticamente, que usted es un dimitador, un tío que dimita, en este caso, dinamita, socialmente aquellos partidos políticos en donde está. Es un error gramatical, quiere decir dinamizador. Dinamizador. De la actividad ciudadana. Por eso yo me equivoqué. También ha sido líder de Alternativa Ciudadana, que fue un movimiento muy interesante en los años 90 en la isla de Lanzarote, también No, a partir del 2003. 2003. No, porque yo quería decir del Guincho, que usted había estado primero también en el... Pero bueno, el espacio de encuentro ciudadano fue Foro Lanzarote entre el año 99 y el año 2003, y a partir del año 2003 estuve en la actividad política como consejero del Cabildo, 2003-2007, y a partir de esa fecha luego una pequeña experiencia con Isla Alternativa, y a partir de esa fecha me dediqué a mi actividad laboral. Y en el 2011 me incorporé a la actividad ciudadana de nuevo con la batalla contra el petróleo, como no podía ser de otra manera, hasta finales del año 2014. Que Jorge estaba intentando olvidarla, pero no la recordaste. También fue. Yo ahí tuve una postura muy diferente a la de Pedro Hernández, pero el sectarismo nunca ha sido precisamente mi bandera, ¿no? Bueno, y puedes decir que yo te imploraba, venía por aquí y te imploraba que por favor... Eso es verdad, se me metía en el despacho y quería convencerme. Otras voces pudieran ser escuchadas. Efectivamente. También algunos lo ven como una analista, sobre todo de lo que ocurre en Lanzarote desde la visión de izquierda y ecologista. Y lo último que le dicen es que usted es el hombre que ha estado detrás de la campaña de Podemos de Nona Pereira en las primarias. Bueno, lo antepenúltimo es que es verdad que desde hace un año que conocí el caso de Gloria Moreno, pues formo parte, digamos, de la plataforma Justicia para Gloria, porque nos parece a los que estamos en esa plataforma que es demasiado importante el trabajo que ha estado haciendo esta mujer y que nos parece que estaba siendo perseguida, y ahí estamos desarrollando el trabajo y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Bueno,
Pero vamos por lo último en este caso, don Pedro. ¿Es verdad que usted ha sido el asesor de imagen de Nona Perera, que ganaba por un voto, lo cual uno dice que eso duele mucho más, a Carlos Meca en las primarias de Podemos para ser el candidato al Cabildo? No, la realidad es la siguiente. Lo que ha pasado es que a María del Río, a Tomás, a Leti Padilla y a Nona, dentro de este proceso de reflexión permanente en el que uno anda, pues les planteé una serie de análisis y una serie de conclusiones. ¿Cuáles eran los análisis? Que estábamos en el final de un ciclo político en la isla de Lanzarote y que había que abordarlo en clave de la posibilidad de transitar de manera verdadera al desarrollo sostenible. ¿Y cómo se hacía eso? Pues respetando las 10.000 y pico personas que de manera fraccionada en el año 2015 votaron a opciones de cambio. Votaron a Podemos, votaron a Somos y votaron también a Canarias por la Izquierda, ¿no? Y que eso había que ser responsable y había que ser respetuosos con eso, ¿no? Y que había que buscar una fórmula que en las elecciones del 2019 pudieran confluir con una expectativa de éxito, que no se podía seguir en la isla de Lanzarote con esa responsabilidad y con ese nivel de apoyo ciudadano simplemente con la versión de la oposición, ¿no? En segundo lugar, les dije que era vergonzoso para Lanzarote que las instituciones públicas fueran un lugar de irresponsabilidad, de falta de respeto, de insultos. Que las instituciones públicas, tal y como dice Manuela Carmena, son el espacio para analizar los problemas, para proponer las soluciones y ejecutarlas, que no pueden ser el diletantismo permanente acerca de lo mismo, ¿no? Y el insulto. Eso nos rebaja a todos como sociedad, ¿no? Y rebaja el debate también. Y en tercer lugar les dije que en la isla de Lanzarote había muchas necesidades que se habían ido acumulando en forma de vivienda, en forma de sanidad, de educación, de problemas vergonzosos cada vez que caen 4 lluvias, que antes se llevaba a la Virgen de los Dolores cuando salía el volcán y ahora se reza a la Virgen de los Dolores para que no llueva, ¿no? Es una cosa bastante vergonzosa, que eso había que resolverlo. Y que era necesario, siendo responsable en un lugar como Lanzarote, donde Manrique a finales de los 60 y la primera mitad de los 70 trajo las vanguardias artísticas las más atrevidas, fue capaz de desarrollar eso y planteó un modelo de desarrollo turístico y que en los 100 años de Manrique había que ser respetuoso. Primero, respetuoso con el centenario y en segundo lugar había que ser respetuosos con la idea que planteó para la isla, ¿no? Y en ese sentido estaban sucediendo cosas muy interesantes en la isla de Lanzarote en estos momentos, y es que muchas universidades europeas están viniendo aquí a estudiar el modelo, que eso es una sinergia que deberíamos aprovechar, y deberíamos aprovechar sobre todo por la aportación de otras miradas para transitar realmente hacia un modelo turístico sostenible. Eso es lo que les planteé. Pero le voy a pedir que sea un poquito más escueto, porque si no Miguel Ángel no va a tener tiempo de hacerle una interesante pregunta. Directamente porque no te ha respondido. Pero, ¿Cómo que no he respondido? No, sí, he dicho, no has dicho cuando te ha preguntado si estabas detrás de la campaña. He hecho un análisis y lo han, pero no has respondido, pero lo han aceptado. Nos conocemos de bien. Mira, te iba a decir simplemente. ¿Estás enfadado? No, pero es que cuando me vienes aquí a contar la Biblia en versos, ya la traje yo aquí en la mano. No te enfades. No. Pero mira, dime una pregunta muy facilita de estas que son de respuesta sí o no, monosílabo. ¿Usted milita ahora mismo en Podemos? No. ¿Y entonces por qué tiene esa ascendencia entre algunas candidatas en Podemos? Que es capaz de llevar sus campañas, por ejemplo, como acaba de preguntarle Jorge con respecto a Nona Perera. Bueno, usted puede hacer todas las preguntas que quiera, usted puede tener todas las suposiciones que quiera, que eso también es lícito. ¿No está usted ahí? No, yo no tengo ningún tipo de interés político de cargo público. Y tampoco no tengo, va a ser asesora. y tampoco tengo, dice que va a ser asesora de... No tengo ningún tipo de interés de cargo Nona público, Perera. ni tengo ningún tipo de interés desde el punto de vista orgánico. Eso me da mucha libertad, me da una extraordinaria libertad que usted no sabe ni cuánto. Y desde el punto usted se va a hacer un espino. Y desde el punto que de ni vista, siquiera es militante del PSOE y es el que más manda en el PSOE. Y desde el punto de vista afectivo y emocional, estoy ahora en otro lado. En los cuidados de mi madre me han enseñado la vida, porque los cuidados en la vida son muy necesarios. Y ahí por los cerros de Úbeda como nadie. No me voy por los cerros de Úbeda. Le digo que mi labor es ofrecer análisis y si los entienden... Ya que no, porque lo sacaba de forma reiterada tanto el centenario de Manrique como el hecho de... Tú que creo que trabajas todavía en la escuela de pesca, ¿no? No trabajo en la escuela de pesca. Ya no, ahora está en la escuela de... Bueno, pero estoy un poco desinformado. Es que la última vez que te vi que coincidimos me decías eso, no, pero simplemente...
tal y como está Arrecife, y el papel, ha sido muy criticado, además del papel de la propia alcaldesa no electa de Arrecife, Badeanta, ha sido muy criticado de alguna forma la sumisión de los partidos, de algunos partidos sobre todo, que están en la oposición, que no han hecho, cree la gente, un verdadero papel de oposición al desastre, siempre me llevo por la voz de la ciudadanía, de gobierno que tenemos instalado en Arrecife desde hace pues como 2 o 3 años. ¿Tú cómo ves ese? ¿Tú crees que, como dice la propia alcaldesa no electa, están haciéndolo todo maravillosamente y la gente, quien está diciendo lo contrario, o miente, o tiene algún interés bastardo, político, torticero, similar? Si usted me pregunta por Arrecife, yo le doy mi opinión como ciudadano, ¿no? Claro. Arrecife tiene un problema importante. Es una ciudad que está dedicada a un tipo de actividades productivas y desde los años 90 esas actividades productivas no están. Había que hacer una transición a la nueva sociedad que han llegado a la ciudad de Arrecife, más del 50% de las personas que actualmente viven. Hay un nuevo activo demográfico en la isla y hay que adaptar la sociedad, la isla, el territorio de la ciudad de Arrecife a la nueva realidad socioeconómica que está vinculada al turismo. La labor de la alcaldesa... Espera. Entonces, hay ciudades del mundo que han hecho esa transición de forma fantástica. El ejemplo más emblemático es Bilbao o Glasgow. En Arrecife había que hacer lo mismo. Y no ha habido dirección política con capacidad de ejecutar esa transformación. Por eso tenemos las piezas de suelo que estaban dedicadas a las antiguas actividades de la industria pesquera con una incapacidad de solventar cuál debe ser el nuevo uso que esas grandes piezas de suelo deben de tener. Eso es lo que está bloqueado. Y luego una ciudad que ha crecido de manera difusa y con muchos espacios libres. Es una ciudad muy compleja a esos niveles. Y luego con unas infraestructuras, con una incapacidad tremenda. ¿Qué es lo que pasa en Arrecife? Asumir esa transición con los viejos esquemas es muy difícil, por eso la ciudad está sumida en una situación bastante complicada. Y yo no me quisiera ver en los nuevos responsables políticos que vengan en mayo del 2019 para asumir con una voluntad de consenso y con una voluntad de encuentro. Porque ese es el otro gran dilema que tiene esta isla y que tiene esta ciudad. La ciudad es muy diversa, la isla es muy diversa y el ejemplo de ello es la representación política, tanto en el Ayuntamiento de Arrecife como el de San Bartolomé, como en el Cabildo, son 8 sensibilidades. Hay que aceptar esa realidad, eso no es malo, eso ni es malo ni es bueno, sino esa realidad. Entonces hay que tener una voluntad de sumar, que nadie está equivocado y nadie está acertado, pero hay que llegar a consenso para poner sobre la mesa las propuestas y ejecutarlas. Lo que no puede haber es la inacción permanente en la que está sumida la ciudad de Arrecife. Eso no puede ser. Pedro Martín, déjame hacer una pregunta a Pedro. Tú me vas a dejar hacer dos, porque Miguel está desatado entre lo largo que es la contestación y lo largo que son las preguntas, que también son larguitas. Pues quiero hablar un poquito nada más. Una curiosidad primero. ¿Qué ha pasado o por qué se desata esta mala relación entre Carlos Meca y Pedro Hernández? Porque prácticamente, salvo si son las intervenciones de Nona, el resto, vamos a decir, las polémicas no han sido entre Nona y Carlos Meca, han sido entre Pedro Hernández y Carlos Meca. ¿Qué hay detrás de esa relación? ¿De dónde surgen esos enfrentamientos? No tengo ningún tipo de mala relación, entre otras cosas, pues no tengo relación con este señor, ¿no? No entiendo, sí que he escuchado algunas cosas de las que dice, que diga esas cosas, a mí me parece una falta de respeto a la candidata Nona Perera tremenda, que es un ejemplo de machismo, ¿no? Y de desvalorizar el papel de las mujeres. Que cuestione la independencia y la solvencia de una prestigiosa técnica del Cabildo de más de 25 años de trabajo y de una de las personas más solventes en términos académicos de la isla, y en términos académicos solvente además por la cantidad de artículos en revistas de impacto internacional que ha escrito, o sea que cuestione pero eso. vamos a concretar. A mí me da mucha pena voy a seguir con la pregunta de Pedro, pero una cosa concreta, ahora que usted ha nombrado la función de, en fin, la cualificación de Nona Perera. Usted, olvídese de Nona Perera, ¿usted hubiera comprado, hubiera adquirido la casa que está en la calle Fajardo de Don Fermín? Hombre, parece de sentido común que con el valor patrimonial desde el punto de vista arqueológico que atesora esta isla, ¿no? Es probablemente de las mayores riquezas patrimoniales de Canarias están en la isla de Lanzarote, ¿no? Pues piense usted que aquí tenemos testimonios del mundo romano, testimonios del mundo fenicio, testimonios del contacto de los primeros conquistadores de los normandos, testimonios del mundo aborigen, ¿no? Con todos esos testimonios, que los ciudadanos de la isla y los que nos visitan no puedan disfrutar de ello,
es elemental que hay que tener un museo arqueológico para toda esa cultura, para todo ese segmento de ciudadanos. ¿Pero es el lugar ideal, esa casa? Probablemente ese es el lugar ideal, porque lo que no puede ser tampoco es que Arrecife, una pequeña ciudad comercial, con una importante actividad administrativa desde 1852 para acá, que se haya desdibujado todo su valor patrimonial en el casco histórico. Y si por lo menos logramos preservar un elemento clave de ese valor patrimonial desde el punto de vista de lo que es la arquitectura doméstica urbana, pues parece de sentido común que eso había que hacerlo, y para eso está la administración pública. No podemos quedarnos sin memoria. ¿A qué a usted le llamaría mucho la atención que un documento escrito de un valor infinito se destruyera? Es que el patrimonio arquitectónico también son documentos de una época, de una sociedad. No se puede hacer desaparecer eso. Yo en esto coincido con Pedro, en las pocas cosas que coincido, pero... Las pocas no, muchas. No, en algunas otras coincidimos, pero en muchas otras no. Y es bueno para usted y es bueno para mí. Pero en cualquier caso, yo sí considero que siempre se ha hecho una demagogia extraordinaria sobre este tema, porque si había una casa que había que proteger, y los sectores de izquierda más progresistas siempre hablan de la protección, y cuando hay una persona que recomienda, en este caso, como técnica, de que una de las casas con mayor valor patrimonial que existe ahora mismo en Arrecife, se toma la medida del Cabildo, como se hizo en su día la Casa de los Arroyos, que la hizo el Partido Socialista, con Enrique Pérez Parrilla, un acierto, o cuando se compró que después ya veremos si los dineros, muchos, pocos, eso yo no entro, la propia mareta de los cuarteles, ¿no? Pero que te quería hacer otra pregunta. Del Estado. Sí, a mí me parece que lo que es vergonzoso es la mala conservación del patrimonio que ha habido en Lanzarote en general y en Arrecife en particular, con mucha gravedad. Viendo o relatando cómo surge esta candidatura o esta inquietud que tiene Pedro Hernández por unir todas estas sensibilidades que están en torno a la izquierda, esa capacidad de convencerlos a todos para intentar ir hacia esa confluencia, a mí me gustaría, Pedro, que me intente por lo menos explicar el procedimiento, cómo va a ser esta posible confluencia, que es lo que tiene que dar origen a una candidatura fuerte de la parte izquierda, vamos a dejar el PSOE fuera, pero porque yo observo, Podemos elige candidato, Somos está eligiendo a sus candidatos, y digo que ahí puede surgir un problema, ¿no? O no lo sé. Yo no sé cómo lo van a hacer. Lo que sí yo le puedo decir es lo que a mí se me ocurre que deberían de hacer, cómo debe ser el proceso. El proceso tiene que tener tres espacios. Tiene que tener el espacio, digamos, partidario de los partidos que dice que están por la confluencia. Tiene que tener un espacio para la participación de la ciudadanía, ¿no? Porque es muy importante, es decir, siguiendo los criterios de Manuela Carmena, ya está bien que a los ayuntamientos y al Cabildo los cargos públicos que van sean gente que no tengan la capacidad de gestionar áreas técnicamente. Tiene que ser gente solvente para gestionar áreas concretas. Y luego tiene que participar la ciudadanía con el criterio de que los ciudadanos son los que viven en los sitios donde están las necesidades. No, debe de acabarse ya que las inversiones de dinero público sean ocurrencias de un concejal o de un consejero de Cabildo. No pueden ser ocurrencias. Entonces los ciudadanos tienen que señalar cuáles son las necesidades que tienen en cada uno de los lugares en los que viven, pero deben de incorporarse los ciudadanos a supervisar que eso se va a ejecutar. Porque mira, en Lanzarote si hacemos un listado de propuestas y de proyectos desde el año 93, que se declaró Lanzarote Reserva de la Biosfera. En el año 93, cuando se declaró Lanzarote Reserva de la Biosfera, fueron con 7 grandes proyectos a París a defender la propuesta de Lanzarote Reserva de la Biosfera. En el año 98 se aprobó Lanzarote, la estrategia de Lanzarote de la Biosfera, con 28 planes, ninguno se ha ejecutado. Y ahora el presidente está manejando desde hace 6 años una estrategia de 2020. En los papeles está bien, pero no se ejecuta nada, porque una parte importante de esas ejecuciones poco tienen que ver con las necesidades reales. Si eso se camina así, es posible que estemos en el buen camino. Entonces, el proceso es sencillo. Los partidos de la confluencia tienen que ponerse de acuerdo con la sociedad, con la ciudadanía organizada e incorporando a la ciudadanía sobre todo a las necesidades que en cada uno de los sitios hay. Yo digo que no va a haber confluencia, pero puede ser solamente un... Sí, pero espera un segundo, porque en relación a lo que usted está diciendo, me interesa mucho lo que usted está diciendo, porque yo por ahí ando también. Es decir, aquí hay bandos. En esta isla se han creado como 2 bandos, pero de manera clara. Hay como una especie de guerra civilismo, ¿no? Va a cambiar algo, porque si no la gente yo creo que va a estar un poco ya cansada, ¿no? Va a cambiar algo. La discusión en los plenos y en las instituciones, con la entrada de Nona Pereira, ¿va a haber un cambio? No quiero decir
que no vaya a ser, si gobierna ella, pues ya veremos, pero si no gobierna ella y está en la oposición, va a haber un cambio, intentar entenderse en lugar de intentar, como ha ocurrido en esta legislatura, o este mandato, porque no se llama legislatura, en el Cabildo, que se ha perdido 4 años en las discusiones. Es un imperativo, tiene que cambiar. Que vaya a cambiar nadie lo sabe, pero es un imperativo social, eso tiene que estar claro, porque las instituciones públicas tienen que estar para atender a las necesidades y dependiendo de la sensibilidad de quien gestiona la política, transitar hacia un modelo u otro. Eso tiene que ser así, no debe de haber más palabras, sino imperativo para que el consenso y el respeto impere en el espacio de las instituciones públicas, y el siguiente imperativo es que hay que atender las necesidades y dependiendo de la sensibilidad de quien gobierne, se va a caminar en un modelo u en otro. ¿Es así? Venga. ¿Habría posibilidades o qué posibilidades había? Porque mayoría absolutas van a haber pocas, sobre todo en el Cabildo. ¿Con quién ve un posible pacto? ¿Habrían puertas cerradas en esa? Están hablando ya, pero en este caso, la futuro? confluencia de izquierda, que sería La confluencia de izquierda, por el PSOE, ¿sí? Podemos, Sí, pero si no Somos, suman, Ciudadanos. Si no suman, ¿qué? No tienen que haber dificultades. Si se parte del principio del consenso, incluso si los resultados electorales no fueran resultados óptimos para ninguna fuerza, se tendría que constituir un gobierno insular, de concentración, no de salvación, sino un gobierno de encuentro, ¿no? Eso es lo que sería el sentido común. Porque pero puede pivotar, como se ha dicho, en torno a Dolores Corujo, a la candidatura, esa posibilidad, No como sé. Meca más o menos se traducía que podía ocurrir cuando estaba Meca, o esto puede haber variantes. No lo sé, depende de la voluntad de los ciudadanos. Están apareciendo muchas sorpresas en todos lados, ¿no? ¿Está prohibido pactar con Coalición Canaria? Pregunto. ¿O con el PP? No lo sé, yo creo que lo que hay que poner sobre la mesa son qué tipo de gestión pública se va a hacer y a partir de la gestión pública las personas más solventes son las que deben de gestionarlo, El ¿no? único partido que tiene estatutariamente prohibido pactar con Coalición Canaria, pero porque es nacionalista, no porque sea Coalición Canaria, Ciudadano. sería Ciudadanos, que de hecho nace contra el nacionalismo en Cataluña. Bueno, pero en Coalición No, es así, Canaria, es así. no, Porque ellos tiene por marcan estatuto. diferencia con la Coalición Canaria, que lo considera más un partido regionalista Bueno. que realmente nacionalista. Pero bueno, ahí hay de todo, porque como saben bien, Coalición Canaria es una coalición de partidos interclasista, No, pero donde déjame terminar, Jorge. hay mucha, No, pero si vamos a hay esa- mucha gente que son muchos, hay unos que son más de izquierda, otros más de Escucha, derecha. si vamos a eso, tampoco podría pactar en buena lógica estatutaria Ciudadanos con Somos, porque Somos también se declara, o al menos algunos militantes de Somos, como nacionalistas. Si nos ponemos exquisitos y estupendos, tampoco podría pactar con Somos. Pero yo creo que eso ha sido unos estatutos hechos en Madrid con mucho desconocimiento de la realidad de lo que es el es lo que Estado tienen español, ¿no? ¿No? No lo sé, Probablemente. son sus Es que no estatutos, reconocer, yo es que aquí hay otro problema. En Canarias, las singularidades de Gran Canaria, de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Fuerteventura y Lanzarote son totalmente distintas. Es no tener, no patear. Yo le pido a la gente que coja una mochila y que se vaya a patear cada una de las islas y que entren en los bares, que tomen café, que beban vino. Y tan distintas, Coalición no existe en Gran Canaria, Nueva Canarias no existe en Tenerife. Don Pedro, Tan distintas. una acusación concreta que le han hecho en varios medios de comunicación, me ha dicho también Pedro, es que Carlos Meca, el actual portavoz de Podemos en el Cabildo, le ha dicho que usted es un hombre que va dejando los cadáveres donde se mete, en los proyectos donde se mete. ¿Eso es cierto? Ahora, Yo no puedo entrar en la palabra. Ya dejó un cadáver ahí medio, Claro. medio muerto, que es el del propio Carlos Meca, pero Claro, esto yo puede creo ser que él una se palabra. refería a otro, ¿no? Puede ser una viñeta fantástica. Entonces, el siguiente cadáver es Carlos Meca. Pues es que esto es decir tontería, digamos. Y me da mucha pena que el argumentario... Que se rebaje que el argumentario de no reconocer la victoria de Nona Pereira en las primarias de Podemos sea tirar contra otra persona. Eso da mucha pena y la gente además le quita valor en el sentido de que, bueno, pero este hombre no tenía otras capacidades sino estas, ¿no? De todas maneras, ha dicho Pero ya que le digo que puede ser una viñeta simpática que señale y que haga el reguero de cadáveres que dice él y que se ponga él el último. Así, Jorge, perdón. Entonces, No, habría pero que perdona un preguntar, momento, porque también hay otra... habría que preguntar dónde está la funeraria que ha gestionado sus cadáveres. Hablando de otro tema relacionado, es que la noticia, no sé quién me la decía, yo no la he visto, pero me han dicho que Carlos Meca tiene intención o se está planteando... Lo dijo en nuestra radio. Sí, lo dijo también, que en vista de que ha perdido el Cabildo, pues le queda todavía otra bala en el revólver, y es para no soltar la actividad pública, y es presentarse a las primarias de Podemos en Arrecife. A mí me parece legítimo porque hay que invocar siempre los derechos que tienen los ciudadanos, ¿eh? Y los derechos están, digamos, concentrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, en el Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Ciudadanos del año 77 y en la propia Constitución Española, que ahora cumple 40 años, en el artículo 23.
Esos derechos cualquier ciudadano tiene derecho a ejercerlo y nadie puede tratar de cercenarlos. Pero eso es una obviedad, don Pedro. Lo que yo le estaba preguntando es si usted cree que es lógico que después que se haya presentado en las primarias al Cabildo, como no salió, pues ahora decida ir al Recife. No puedo entrar yo en ese tipo de respuestas porque soy incapaz de dar... Pero ha citado la Constitución. ¿Usted pondera los valores de la Constitución o al contrario, como mucha gente Podemos, los cuestiona? No, yo pondero, es una Constitución, ¿sí? Tiene déficit... ¿Sabe usted que el señor Iglesias y compañía tienen otra opinión? No, pero sobre todo del momento de la transición y cómo se hizo todo y cómo se apoyó también, y lo que se metió sobre todo en hablando del rey en la Constitución. Última pregunta para Pedro. Es legítimo plantear ese tipo de debate, cuando en la vida política de las sociedades es legítimo plantearlo y que las normas establecidas... Se pueden cambiar. Claro. Yo vuelvo otra vez a hablar de Carlos Meca. ¿Cree que ese anuncio de posible candidatura sería para dinamitar esa posible confluencia de izquierda? No lo sé, pero yo creo que los inscritos e inscritas de Podemos son los que van a decidir quién debe ser el candidato o la candidata. Pues hablemos de los inscritos también, que no me he preguntado. ¿Crees que hubo trampa? Ahora, ¿crees que las formaciones políticas incitó a alguien a inscribirse para intentar perjudicar la candidatura de Meca? Como también es muy importante que los ciudadanos no solamente decidan cada 4 años, sino que los ciudadanos tengan una actitud activa y puedan decidir no las camarillas de los partidos, sino que los ciudadanos y ciudadanas puedan decidir quiénes deben ser los candidatos de las diferentes opciones. A mí me parece que eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier sociedad. Y quien pueda tener esa posibilidad, que lo haga, al margen de que vaya a votar después el 26 de mayo. El Partido Popular ha ido aprendiendo, ahora hay un apartado donde se eligen a unos compromisarios, lo eligen los militantes, los afiliados, el Partido Socialista elige directamente al secretario general, lo eligen los afiliados, y en Podemos han establecido que incluso los ciudadanos sean los que determinan el orden de las listas electorales. A mí me parece que eso es un ejercicio de democracia y de invitar a la participación permanente de los ciudadanos demasiado importante, ¿no? Nadie puede cuestionar Don eso. Pedro, otro día hablaremos más de Lanzarote, de este Lanzarote que debe ser el reto para todos aquellos que la queremos y que yo soy de los que creo que todo el mundo la quiere, ¿no? Lo que pasa es que a veces hay que olvidarnos muchas veces de nuestra Pero hay que aceptar diferencia, que es una sociedad muy diversa. No, de nuestra diferencia para encontrar los puntos de encuentro, que yo creo que la mayor parte las tenemos. En cualquier caso, don Pedro Hernández, muchas gracias por estar aquí en clase de periodista. E insisto, ya algún día hablaremos más de este Lanzarote que todos intentamos forjar, porque siempre estamos en un momento importante, pero yo creo que todavía hay tiempo de mejorar nuestra isla y sobre todo de que sea una isla sostenible, viable y de futuro. Lo dicho, don Pedro, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, por cierto, hoy hay una noticia y es que Carlos Borges, este arrecifeño que moría... Trabajador del Ayuntamiento de Arrecife. Efectivamente, trabajador del Ayuntamiento de Arrecife que moría en Perú, en concreto en Cusco. Pues, bueno, en Cusco finalmente murió en Lima, ¿no? En la capital del Perú. Bueno, por fin ya llegaba hoy el cadáver y ya el velatorio está abierto desde hace ya unas horas en el tanatorio de Mémora, en Arrecife. Para todos aquellos que quieran acudir a su entierro, será a las 5 de la tarde. Y luego que el padre del bebé ingresado con una fractura en el cráneo reconoce ante el juez que se le cayó y por lo tanto de momento se descarta, hasta que el juez diga lo contrario, se descarta que hubiera habido malos tratos como algunos Pero sigue imputado, ¿eh? Sigue abierta las investigaciones, efectivamente. Abiertas las investigaciones. Bueno, encausado. Encausado, pero lo ha puesto vamos, que no ha sido nunca detenido. Se tratan de 2 chicos jóvenes de aquí de Arrecife y una muy mala noticia. Pensábamos el informativo con el accidente de esta mañana en Nazaret, en la carretera entre Nazaret y Taiche, y ahora me acaban de comunicar que ha habido un motorista que ha fallecido en la calle Málaga, en Altavista al final, o en Altavista. Desde aquí ya mañana le daremos mayor información sobre este accidente. Nosotros no es una amenaza, volvemos mañana a la misma hora. Buenas tardes.